¿Por qué no encuentro empleados? ¿Por qué la gente que contrato y quedo en una entrevista de trabajo no viene a la entrevista de trabajo? Acá vamos. Qué difícil es encontrar personal para trabajar, ¿no? Bueno, frente a un comentario que hice en Instagram, se empezó a armar un recontra debate y me empezaron a funar por lo que dije. En un video en donde una chica alegaba de que había hecho un llamado de reclutar a personas para su negocio, ella estaba muy enojada porque de las 5 personas que había quedado en reclutar solamente fueron 3 o 2 o algo así. ¿Okay? Entonces lo que yo puse... y se enojaba porque decían, bueno, mirá, son todos unos vagos. ¿Okay? La gente tiene trabajo pero no va. ¿Okay? Entonces estaba enojado con la gente, con el mercado laboral, con que en Argentina son todos unos re vagos. ¿Okay? Y lo que yo le puse fue, el proceso de reclutamiento fracasó. No es culpa de la gente, es decir, del mercado laboral, sino del reclutador, ¿ok? Y bueno, hay mucha gente que me puso me gusta y me acompañó en lo que dije, pero hay mucha gente que no, y leo un par de comentarios como para que tengamos más o menos. ¿Me estás cargando, la verdad? Si vos dejás un currículum es porque necesitas el trabajo, y si fuiste seleccionado, tu obligación es ir a la entrevista y ver si conviene o no la tarea es del solicitante concurrir. Sí, por supuesto. Ahora, es verdad. Ahora, ¿por qué te tenés que enojar y decir que son todos unos vagos? Hay una actitud de que he notado que cuando la persona que da trabajo es como que diera, como que regalara algo, ¿viste? Y la gente, y no es verdad, ¿ok? Y no estoy en contra del trabajador y el emprendedor, de hecho, lo soy uno de ellos, ¿ok? Ahora, pensar de que el mundo tiene la culpa y que el mercado laboral tiene la culpa y que vos sos sencillamente la persona a la cual le debe el mundo y le deben agradecer y deben ir y se debe crear una obligación por el simplemente hecho de publicar, ¿okay? Un llamado para que vengas a concurrir a mi trabajo y tienes que venir temprano y tal. No sé si es tan real, ¿okay? Y no tiene que ver con la gente que fue. Hay mil motivos por la gente, por cual una persona decide no ir a una entrevista laboral. Tiene que ver con la manera en cómo vos te tomás las cosas, como dueño de negocio, como emprendedor. Después veo hay que tener algún tipo de criterio en el momento de seleccionar para que sea más fácil, para que sea más que por la apariencia o la sonrisa torciendo la cabeza. Falló ella también en el momento. Bueno, acá me apoyo. Después, quiero creer que tu escrito es broma, me pone una. Después dice, tal cual. Otro dice, supongo que es la primera vez que es la primera vez en las entrevistas. Bueno, hay gente que me está apoyando. Pensaba que eran solamente funadas. Pero después ponen, ¿qué le podés pedir a alguien como él? ¿No te das cuenta? Bueno, ataques ad hominem. Ahí lo tenés, me ponen. Bueno, conclusión. Después de ver todos estos, que los voy a... de ver toda esta repercusión, digo, ok, la gente de verdad piensa que los procesos de reclutamiento son solamente para grandes empresas. Y no es así. No necesariamente tenés que ser una startup millonaria para vos poder tener un buen proceso de reclutamiento y poder avanzar con respecto a lo que signifique éxito para vos en tu negocio. Punto número 1. ¿Okay? Vos pensás que tu trabajo es solamente venderle a tus clientes. Y nada que ver. ¿Okay? Vos no solamente tenés que venderle a las personas que te compran tu trabajo, tus productos, tus servicios. Vos tenés a más personas a las cuales tenés que vender. Vos tenés que venderles a tus proveedores, tenés que venderles a tus inversores, hacer el mercadeo y el marketing, pero también tenés que venderle a tus empleados, a tus colaboradores, a tus trabajadores. Y a ellos más que todos, la verdad. Porque ¿por dónde entra el dinero? Bueno, por la gente que hace funcionar tu negocio, tu núcleo de negocio. Y si sos vos la persona que lo hace, solamente vos, y estás empezando a reclutar gente, entonces con más razón es necesario que entiendas que vos sos una persona que está vendiendo todo el tiempo. Algunas teorías psicológicas le llaman al trabajador, al empleado, el cliente interno, le suelen decir. Porque es una persona a la cual vos le tenés que vender también. ¿Y qué le vendés? ¿Okay? Si yo ya le pago el sueldo, ya debe ser suficiente. La respuesta es que no. Vos
Tenés que venderle tu sueño, tenés que venderle tu proyecto de vida, tu proyecto con respecto a la marca, tenés que venderle tu marca, sus valores, sus principios y la manera en cómo impacta en el mundo también. ¿Por qué está trabajando en tu empresa? ¿Cuál es el propósito de esa persona para trabajar en tu empresa? Sí he notado que en Argentina existe un tema de confianza con respecto a que no se creen. No se la creen el propósito. Sí, no la creemos con algunas cosas, pero con respecto a nosotros mismos no. No se la creen con respecto al sueño, a tu visión, a tus objetivos. Lo ven medio algo irreal. Y si vos no te la crees, si vos no te crees cuál es el objetivo que tenés con tu negocio, con tu emprendimiento, ¿cómo se lo vas a hacer creer a otro? Entonces, arrancá por venderte lo que estás haciendo vos mismo. ¿Te gusta lo que estás haciendo? ¿Dónde querés llegar con lo que estás haciendo? Con tu negocio, con tu modelo de trabajo. ¿Dónde querés ir? ¿En cuánto tiempo? Todas estas cosas son antes de que vos salgas a reclutar a las personas para trabajar en tu negocio, en tu empresa, en tu organización. ¿Por qué quiere alguien trabajar para vos? Esa es la pregunta número 1 que tenés que hacerte antes de salir. ¿Qué es lo que ofrezco además del sueldo para que trabajen acá? Si estas cosas no están claras en tu mente, entonces ese es tu primer problema. Segundo punto, las entrevistas grupales. ¿Okay? Si yo he aprendido algo haciendo sesiones de terapias 1 a 1 en vivo, ¿okay? Es que todo es una sugestión. Y la sugestión es la manera en cómo vos comunicás. ¿Qué es una sugestión? Ya lo hemos visto varias veces en el canal. Una sugestión es una instrucción, una comunicación. Vos la manera en que estás dando un mensaje debe ser sugestivo. Y si vos la manera en que lo citás a uno y entra al lugar y no ve a nadie y nadie está trabajando y no me inspira a trabajar ahí, entonces eso también afecta en la manera en cómo vos le estás vendiendo a esta persona que trabaje para vos. Por eso está cool crear esa sugestión antes, ¿ok? Y para eso sirven mucho las entrevistas grupales. En vez de hacer entrevistas 1 a 1, elegí un día en donde vos puedas juntarlos a todos. Yo me acuerdo en las sesiones, no era lo mismo que vaya una persona y no hubiera nadie, ¿okay? Que entrara, tocar el timbre y subiera y no hubiera nadie, que una persona que fuera y se encontrara con una recepcionista o una sala de espera, ¿okay? Con personas y que vos pases y veas aulas de PNL en donde se enseñan PNL, entonces vos te sentás y salgo yo y le digo, bueno, me alegro mucho que te haya gustado, me alegro mucho que hayas experimentado este cambio, la persona así, todo llorando, sí, la verdad que muchas gracias, bueno, nos vemos la próxima semana, hola, ¿qué tal? ¿Quién es el que sigue? Okay, todo ese impacto genera sugestión en la persona, ¿ok? Y es lo que tenés que hacer vos al momento también de reclutar, crear ese impacto en donde vas a trabajar, vender tu marca, vender tu producto, vender tu servicio a tu trabajador también. Entonces, las entrevistas grupales es cuando agarras a todos de una vez, a los 5 o 6 que has quedado en hablar, vienen al mismo horario y se hace ahí en vivo, delante de todos, se empieza a hacer las preguntas. ¿Y esto por qué funciona? Bueno, primero, lo más importante es porque te da mucha eficiencia al momento de, ok, lo hago todo en pocas horas, versus estar 6 horas entrevistando a personas. Eso es lo más fácil. Lo segundo es que la persona que se va a encontrar con otras personas queriendo el mismo puesto, porque vos vas a tener un solo puesto y van a ver estas personas, y eso crea competitividad. Y adivina qué, crear la competitividad es una buena sugestión también para querer participar. O sea, ¿por qué hay tanta gente acá? ¿Por qué ellos también tienen? ¿Qué puedo yo tener que ellos no? Eso también incentiva y motiva las ganas de participar en tu proyecto. Cuando alguien está bajo competencia, da lo mejor de sí. ¿Okay? Cuando da presión también te permite a vos entender cuáles son los perfiles que tenés. Mejor que solamente algo frío y no tan genuino como, hola, ¿qué tal? Bienvenido a la entrevista. ¿Okay? Como más, ok, cómo esta persona, y sobre todo si son vendedores, cómo esta persona se desenvuelve frente a otros, cómo habla. Por eso, cuando el candidato ve que hay otros compitiendo también por el puesto, ¿okay? Entonces hay una sazón ahí más grande. Se empieza a percibir ese puesto como algo valioso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tenés que empezar a pensar tu empresa como una empresa grande. ¿Okay? No, pero es que soy chico y tal. Esa manera de pensar de que sos chico te va a seguir manteniendo chico.
Ok, sos una empresa ahora chica, o una organización chica, o un negocio chico, pero tus procesos, si los ves desde una perspectiva de una empresa grande, no tiene que ver con la ley de atracción, tiene que ver con la manera en que tu mente comienza a recrear y a crear. Y eso te comienza a generar procesos internos también al momento de comunicarlo a otro. Entonces, aumenta la formalidad, aumenta el impacto que tiene tu marca, aumenta la manera en cómo otros perciben tu marca también, y aumenta también el engagement, aumenta también el compromiso de este candidato para con vos. Y la rotación daña mucho también a las empresas, porque mientras más dependiente sea la empresa de una persona, y más peligrosa se vuelve esa persona para la empresa. ¿Ok? La descripción de puesto te da libertad, no sos rehén de nadie, y tampoco la empresa se vuelve como rehén de esa persona, de esa persona que si se va o no se va a haber una destrucción y todo se va a caer. No. Y tiene que ver con una estructura normal con respecto a lo que tiene que ver con reclutar a personas. Recursos humanos, capital humano, no sé, decir como quieras, pero para serte sincero, lo más fácil es decir, vos vendiéndole a una persona tu sueño, ya sea para que te dé dinero o para que te dé su energía de trabajo o para que te dé sus productos para que vos los revendas o para que te dé su dinero para invertir en vez de comprarte productos que te dé dinero para invertir en vos y que vos después se lo devuelvas. No sé, vos al final del día estás creando un proyecto y lo estás vendiendo 24/7. Y si sos una persona soberbia, con las personas que tenés alrededor, con clientes, con proveedores, es lo mismo. O sea, no es que con el cliente tenés que ser re bueno y con el vendedor tratarlo como un esclavo, ¿me entendés? O sea, no te sirve, porque después el vendedor va a poner la cara por vos. ¿Ok? O no te sirve enojarte con el mercado, con las personas en el mundo que no van a trabajar porque son todos unos vagos y nadie va. ¿Has visto tu negocio? ¿Has visto cómo has hecho la comunicación de tu negocio? No te estoy preguntando ni siquiera cuánto es el sueldo que vos propones, que también te recomiendo no decirlo. ¿Ok? Estamos en este mundo para negociar también y está bueno no decir cuánto le vas a pagar. Que la gente, porque generalmente a veces, cuando vos decís cuánto vas a pagar, ahí perdés como emprendedor también, porque no te da margen para poder negociar y todo es una negociación. Entonces, si yo tuviera que recomendar algo y si ustedes me dieran bolilla con respecto a esto, sería no pongas tu sueldo, el sueldo pretendido. ¿Ok? Eh, solo, solo preguntáselo, que la persona te lo diga. Entonces ahí vos tenés un margen. Pero no le pongas. Generalmente eso se negocia. ¿Okay? Pero si alguien te dice un sueldo muy alto, tampoco te digas, no, bueno, está re loco. Por algo debe ser que te quiere cobrar tanto. Capaz que no, capaz que no te es de utilidad, pero la gente que generalmente te quiere cobrar más es porque tiene algo para dar. Escuchalos. ¿Okay? Tener la conversación igual. Y ahora un cuarto punto, y este es medio loco, medio como que duele. Cuando vos tenés un negocio y no sé, tenés una barbería o es un negocio pequeño, bueno, vos haces de todo. Tenés que atender el teléfono, cortar el pelo mientras estás cortando el pelo, no sé, o es un equipo de básquet, vos estás haciendo todo, ¿ok? También reclutar, ¿ok? Tenés que pensarlo también como que el 85% del tiempo vos tenés que estar pensando en cómo crecer. Y también tiene que ver con vender. ¿Ok? Esta parte de reclutar, por supuesto que tenés que hacer entrevistas y tal, pero a veces uno quiere hacerlo todo para que el costo sea más bajo, pero lo barato suele salir caro. No está mal que contrates a un servicio externo para que te traiga personas y los reclutes y te haga este trabajo total. Es un poco más de dinero de inversión, así como has invertido en todo, porque a veces generalmente la gente, los emprendedores invierten en cosas como, ok, invierto en, no sé, el color de la pared, o invierto en sillas, y en el personal humano no invierten nada. Y es uno de los capitales más grandes que tienen las organizaciones, los seres humanos, porque nosotros vivimos y tomamos decisiones gracias a otros seres humanos, no siempre a través del mobiliario y eso. Sí, ayuda a eso, pero no es determinante como una persona que aparezca en tu vida y te resuelva un problema.
¿ok? Y que esté capacitada para eso. Y vos también, si te estoy hablando de que tenés que capacitar a personas, vos todo el tiempo tenés que estar capacitándote. Tenés que estar actualizado con respecto a tu negocio, con respecto a la... Bueno, esto parece una obviedad, pero el que no se mueve, se muere en todos estos rollos. Pensarlo así. Cuando vos empezás a hacer ejercicio, por ejemplo las dominadas, ¿okay? Tenés una progresión. ¿Okay? Vos vas desde un intermedio a una... arrancás como un principiante, después tenés ejercicios para un intermedio y después tenés ejercicios para avanzados. ¿Okay? Lo mismo con este tipo de tecnologías, ¿okay? Que son para humanos, tecnologías emocionales o tecnologías de aplicación empresarial. Vos arrancás con un circuito, un protocolo de reclutamiento para principiantes y después lo vas mejorando. Pero si vos sabés cuál es el objetivo más alto, entonces vas a entender para dónde vas con respecto a la forma en que estás reclutando. Y a la forma... Reclutar suena... Todos estos términos son re militares, ¿ok? Porque se crearon en la época militar, en donde empezaron a relacionar las empresas con guerra y el mercado como una guerra de mercado, bla, bla. Al final del día vos le estás diciendo a una persona que te siga por algo, ¿ok? Ahora, esta aplicación de protocolos, al igual que hacer ejercicio e ir escalando el ejercicio, poniéndole más nivel de dificultad, vos sabés desde que arrancás la progresión del ejercicio a dónde querés llegar, ¿ok? Y lo mismo con esto, ¿ok? A dónde querés llegar con respecto a crear equipos de trabajo. Y con esto hasta podría terminar. Una de las cualidades, una de las habilidades más útiles en el mundo, laboral, empresarial, lo que sea en el mundo, hoy en día es la capacidad de crear equipos de trabajo. Para crecer hay una gran demanda de personas que saben crear equipos de trabajo. Jesucristo creó un gran equipo de trabajo con solamente 12 personas. No sé, Donald Trump le preguntan, che, mirá, ¿qué te pasaría si te sacan toda la plata, perdés toda la plata? ¿Cuál es el próximo paso que harías si no tuvieras nada? Crearía equipos de trabajo, ¿ok? Todo se trata en el crecimiento de otros seres humanos, de otras personas. Y esa habilidad de crear equipos de trabajo empieza con vos teniendo confianza en tu proyecto. Bueno, entonces, para repasar. 1. Tu empleado es un cliente. Vendele el sueño de tu empresa. Vendele tu marca. 2. Hace entrevistas grupales. ¿Okay? Crea competencia entre ellos y sencillamente da esas sugestiones, filtros y desde el día 1 todo esto. 3. Crea un organigrama y crea descripciones del puesto de trabajo. ¿Qué exactamente tienen que hacer las personas que van a trabajar ahí? Tómate el tiempo de crearlo porque es la clave para poder crecer. O sea, no es un juego, parece, ay, qué pasta hacer esto, organigrama y poner quién va a qué hora y cuáles son los departamentos. Pero si querés crecer en un momento, vas a tener que hacerlo. Y para poder entender para dónde crecer, tenés que tener ese organigrama. Después buscá lo que es un organigrama. Hay un montón de maneras de crear un organigrama para tu empresa. También tenés muchas maneras también para describir cómo se hace un puesto de trabajo. Y 4, usa el 85% del tiempo y de tu energía para crecer, no para sobrevivir. Bueno, eso fue todo. Espero que te haya gustado el contenido de hoy. Yo soy Jeremías Bianchi, soy licenciado en Psicología Organizacional, soy hipnoterapeuta, ¿ok? Y soy experto en cambios. Impactantes, sobre todo en pocas sesiones, de 3 sesiones para abajo. Okay, así que si quisieras tener una sesión 1 a 1 conmigo, puedes ir al link de penelargentina.com.ar donde dice sesiones 1 a 1 y podemos crear una sesión informativa gratuita entre vos y yo sin compromiso. Es una sesión en donde profundizamos sobre tu motivo de consulta y vemos si todo este rollo de la PNL y de la hipnosis tiene sentido para vos o no. Okay. Así que bueno, nos vemos ahí y nos vemos en un próximo video. Bye.